Bueno, vamos a ahora comenzar con los métodos Monte Carlo, que es nuestro primer paso hacia el mundo model free, ¿no? Hasta ahora habíamos estado trabajando bajo la suposición de que conocíamos la dinámica del ambiente y ese conocimiento estaba codificado en esa función de probabilidad P, ¿no? Que nos daba la probabilidad del siguiente estado y la recompensa, dado el estado actual y ¿quién? Y la acción, ¿no? Entonces, pero bueno, también hemos estado diciendo que pues eso limita mucho el ámbito de acción de Reinforcement Learning. Y bueno, entonces vamos ahora a pasarnos al caso en el que no conocemos esa probabilidad. De hecho, más aún, también vamos a pasarnos al caso en el que, aun cuando sí la conociéramos, resolver el problema integrando las probabilidades dentro de las ecuaciones de Bellman o de optimalidad de Bellman resulta ser mucho más complejo y susceptible de errores que si lo hacemos directamente con los métodos Monte Carlo. Y bueno, la idea principal es que hemos estado diciendo que nosotros queremos calcular el valor esperado de la recompensa acumulada, que es lo que le llamamos el retorno. O sea, este valor esperado, o lo escribimos así, ¿no? El valor esperado de G dado que S es igual a un estado S, ¿no? O lo que es lo mismo, cuál es la recompensa acumulada o el valor esperado de la recompensa acumulada, dado que estoy parado en un estado. Entonces, como vamos a proceder es pues experimentar el ambiente, dejar que nuestro agente interactúe con el ambiente y a partir de muestras que nosotros tomamos de ese ambiente, vamos a querer calcular las funciones de valor, porque ya sabemos que con las funciones de valor podemos derivar, ¿qué? Exactamente, podemos derivar políticas y eventualmente la política óptima. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, este método, en general los métodos Monte Carlo se hacen muy poderosos porque no vamos a necesitar o no vamos a requerir conocimiento previo del ambiente. O sea, solo casi que nada más agarramos a nuestro changuito, a la gente y lo echamos ahí y pues a ver cómo le va, ¿no? Y al estar interactuando el changuito en el ambiente, vamos a ser capaces de llegar a políticas óptimas. Ahora, otra cosa que también hace muy poderoso a los métodos Monte Carlo es que hay varios fenómenos que aun cuando son muy complejos, simularlos es viable. O sea, simular muchos fenómenos complejos es sencillo. Entonces, nosotros vamos a poder también utilizar ambientes simulados para generar políticas de control optimizadas o la óptima. En robótica es muy común que las primeras iteraciones en el proceso de aprendizaje se hacen en simuladores y luego ya al final se hacen robots verdaderos. Y tiene sentido, ¿no? Porque al principio, cuando las políticas son locochonas, podemos estar rompiendo nuestros robots, ¿no? Entonces la idea es que podemos hacer unas primeras iteraciones en simulación y luego ya en el mundo real. Y bueno, y de hecho, y si nuestra simulación es realista y captura casi de manera completa la dinámica del ambiente, pues la política que derivamos de estar interactuando con un simulador, pues puede ser muy, muy, muy cercana a la óptima. Y pues eso hace muy poderoso a esto. Bueno, entonces ahora les pregunto, entonces ya nosotros queremos calcular este valor esperado, porque esto es lo que hemos definido que es B, ¿quién? Así como lo puse aquí, déjame ponerle pi. Exactamente, ¿no? Este amigo es B pi este amigo es como definimos a B pi a B pi de S, ¿no? Entonces, ¿cómo le harían?
para, eh, para calcular esta expresión que tenemos aquí con experiencia. ¿Qué necesitamos? Y si nos acordamos un poco, aquí el hecho de que este sea un valor esperado no es lo que nos hace la vida bonita, ¿no? Porque nosotros podemos calcular este valor esperado ¿con quién? Exactamente, con muestras, ¿no? O sea, lo que nosotros necesitamos es muestras independientes de esa variable aleatoria y la ley de los grandes números nos dice que vamos a converger a este valor esperado. Entonces aquí lo que quiero preguntarles es, ¿qué es lo que tenemos que muestrear? Exactamente, o sea, lo que tenemos que muestrear es estas, o sea, estas recompensas. Entonces, lo que tenemos que hacer es muestrear recompensas de un episodio completo, a lo que le llamamos, ¿cómo se llama? Un return, y esos van a ser muestras que nosotros podemos average, ¿cómo es? Promediar para, como un estimador sin sesgo para este valor esperado. ¿Sí, sí están de acuerdo? Pero vean que aquí ya eso nos mete una limitante. ¿Por qué? Porque como queremos muestrear esto, este valor se hace visible para nosotros hasta que ya tenemos toda la recompensa, ¿no? O sea, solamente hasta, perdón, toda la recompensa, todo el return, hasta que ya tengo todo el return, que es la secuencia de recompensas. O sea, si recuerden este G, lo definimos como ¿quién? Como la suma de las recompensas, ¿no? Como la suma de los RTs. Y déjenme ponerle ahorita hasta un T, ¿no? Desde T igual a 1 hasta un T mayúscula. Así es como definimos al retorno. Entonces, si queremos muestras del retorno, necesitamos muestras de toda esta suma. Y entonces eso nos va a poner una limitante. ¿Cuál es la que miran? Solamente en un caso vamos a tener muestras de toda la suma. ¿En qué caso? Para tareas episódicas, ¿no? O sea, porque solamente en las tareas episódicas este T es finito y entonces al final del episodio es que yo ya tengo mi muestra del retorno. En el otro caso no puedo tener, al menos no de manera limpia, ahorita luego vamos a ver cómo, no podemos tener una muestra de esta variable aleatoria, porque esa es una suma en principio infinita. ¿Sí lo miran? Entonces, para tener una muestra de la variable aleatoria que me describe el proceso que quiero observar, necesito que mis episodios terminen, ¿no? O lo que es lo mismo, que caer en el caso de ambientes episódicos. ¿Sí lo miran? Entonces, por eso que de manera estricta, eh, los métodos Monte Carlo definidos así, solamente aplican para tareas episódicas. ¿Por qué? Porque estos retornos solamente son visibles hasta que acabamos uno de esos episodios, ¿no? Y que ya tenemos esta suma completa que está puesta acá. ¿Sí lo miran? Ahorita voy a ir un poco más. ¿Qué es esta T mayúscula? No, y bien, perdón. Exactamente, el tiempo de terminación que también aquí la estamos modelando como una variable aleatoria también, ¿no? Es una variable aleatoria que me dice cuándo va a terminar, cuántos pasos le va a terminar al proceso para terminar. ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, eh, qué es lo que vamos a querer hacer entonces?
Bueno, lo que vamos a querer hacer o lo que vamos a hacer entonces es generar episodios, ¿no? ¿Cómo se ve un episodio? Exactamente, no es una secuencia concreta en la que parto de un estado S0, aplico una acción, déjenme no ponerle nada ahorita, ¿no? Le aplico una acción cualquiera, además me da una quién, me da una recompensa y transiciono a quién, a un siguiente estado, que ahorita déjenme ponerle S1, ¿no? Entonces en S1 aplico otra acción, déjenme ponerle aquí 0, 0, nada más como un índice del tiempo en el que está sucediendo, ¿no? La acción en el tiempo 1, la recompensa en el tiempo 1, y bueno, y esto va a ser, pues, muchas o varios episodios, no varios episodios, no varios, varios pasos, hasta que eventualmente vamos a caer en un tiempo, déjenme ponerle ST mayúscula, que es el estado, que es el estado final, ¿no? Entonces, a una de estas trayectorias concretas es a la que nosotros le vamos a llamar un episodio, ¿sí? Cuando lo hemos querido modelar en general, lo que hemos dicho es que tenemos una variable aleatoria que me dice cuál va a ser el estado en el tiempo cero, una variable aleatoria que me dice cuál es la acción que tomo en el tiempo cero y una recompensa que cuál es en el tiempo que me devuelve el ambiente en el tiempo cero. Y bueno, seguido por el estado S1 al que transicioné, la acción 1 o la variable aleatoria que me dice cuál es la acción que tomo en el tiempo 1 y la recompensa en el tiempo. Esta es, digamos, que una forma en la que modelamos en general cualquier episodio, ¿no? Con estas variables aleatorias que pueden tomar los estados, cualquiera de los estados de mi espacio de estados, las acciones, cualquiera de las acciones definidas y las recompensas, cualquiera de las recompensas también definidas en mi espacio de recompensas. Pero bueno, un episodio ya es un experimento concreto donde yo veo una trayectoria concreta de donde voy transicionando entre los estados y voy viendo estas recompensas que aparecen acá. ¿Sí, sí están de acuerdo? Entonces, si yo ejecuto una de estas o ejecuto mi sistema y genero un episodio, bueno, la muestra que yo quiero va a ser este G, que es igual a esta suma de estas R's, ¿no? Desde el tiempo igual a 1 hasta el tiempo T de estas R's, de estas RTs. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, yo sumo todas estas recompensas, ese va a ser mi valor de G y esa es mi muestra. Esa es la muestra que tengo, ¿sí? O sea, ese fue el return, este es el return de un episodio concreto. ¿Sí, sí están de acuerdo? ¿Sí es claro hasta ahí? Bueno, ahora estoy haciendo un poco de trampa. Este que está puesto aquí es el return para quién. Exactamente, es el return para ese cero estupendo. O sea, este G en realidad es, déjenme ponerle ahorita así, es un G de S0 porque está relacionado solamente con ese estado S0. O sea, es la recompensa acumulada a partir de estar en S0 y hasta terminar, ¿no? Entonces, esta es una muestra de de S0. Pero si lo miran, también tengo muestras de otros estados, ¿no? ¿Como cuáles? Exactamente, o sea, si yo ahora agarro esta suma, no desde el principio, pero desde aquí, entonces ahora es de aquí en adelante, a esta suma ahora a partir desde, bueno, aquí entonces desde igual a 0, ¿no? Esta suma desde t igual a 1 hasta t de los R's, ahora esta es una muestra del return de S1. ¿Sí? Porque es lo que espero ganar hasta el final del episodio si es que estoy parado en el estado S1.
Entonces, en realidad lo que va a suceder es que en cada uno de estos episodios yo puedo agarrar muestras, o yo voy a poder recopilar muestras del retorno de los estados que aparecen aquí. ¿Sí están de acuerdo? Porque así es como está definido el retorno. ¿Sí lo miran? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, generamos una muestra, obtenemos retornos, generamos un episodio, obtenemos retornos para los estados que aparecen ahí, y esos son muestras de sus respectivos, ¿qué? De sus respectivos valores esperados. Lo que dice aquí es que este BPDS lo vamos a comenzar a estimar con esta sumatoria de las muestras de los Gs para cuando este estado S aparece en nuestro episodio que estamos experimentando. ¿Sí lo miran? Ahora, también pregunta ahí, no capciosa, pero nada más como para ajustar tuercas, no sé cómo decirlo. ¿De dónde sale el pi? ¿Por qué es B pi de S? Sería B pi de S si estas acciones, ¿qué? Exactamente, las tomamos siguiendo esa política pi. ¿Ya? Este episodio se generó, si este episodio se genera seleccionando acciones siguiendo una política pi, entonces lo que estaríamos obteniendo son muestras del valor de esa política pi. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, dada una política, mi agente con una política lo echo al ambiente y el pobre ahí empieza ahí a sobrevivir, ¿no? Imagina un changuito ahí en una jungla. Entonces ahí el pobre changuito está sobreviviendo. Entonces, las muestras de las bananas que va a conseguir a partir de los estados son muestras del valor dada a esa política, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Si metemos otra política y empezamos a simular la cosa, pues vamos a tener muestras de la función de valor de esa nueva política. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo miran? Bueno, ahora hay dos formas de recopilar estas muestras del retorno. La primera se llama First Visit y al método se le conoce como First Visit Monte Carlo. Ese First Visit lo que dice es que solamente en un episodio solamente voy a recopilar la muestra de ese cero si es la primera vez que aparece. ¿Están de acuerdo conmigo que debe ser posible que ese cero pueda aparecer otra vez en nuestro episodio? ¿Sí? Un método First Visit nada más le saca provecho a la muestra de aquí y hasta el final. ¿Sí? Por otro lado, los métodos Every Visit, de aquí me sacan dos muestras. O de este ejemplo, ¿no? Y en general, K muestras donde K es el número de veces que un estado aparece en un episodio. La primera muestra es de aquí al final y la otra muestra es de aquí al final, porque si se fijan, en realidad son muestras de la recompensa de a partir, o sea, del fenómeno, del proceso, estar en el estado cero y dejar que evolucione al final. ¿Sí están de acuerdo? De hecho, los dos métodos vamos a ver que convergen o cuando los integremos para evaluar una función de valor y de hecho para calcular la política óptima, ambas nos van a servir para converger a esos valores óptimos. Pero uno es theoretical, ¿cómo es theoretical en español? Teóricamente más limpio. ¿Cuál de los dos creen que sea más limpio? Dijimos que para que las muestras
sea, de las cosas que asumimos sobre esas muestras es que son independientes. ¿Sí están de acuerdo? O sea, son muestras de un fenómeno independientes, entonces, o de una variable aleatoria, entonces eso me va a dar un estimador sin bias del valor esperado. ¿En cuál de estos dos no se cumple? Exactamente, en el every visit. Estas dos muestras no son independientes. Pero bueno, aún cuando eso no se cumple, el método también converge. Pero bueno, teóricamente es más limpio este de acá porque las muestras son independientes, porque estamos, o otra cosa que suponemos y que ya en la práctica tenemos que forzar, es que todos los episodios que simulo deberán ser, ¿qué? Deberán ser independientes. O sea, lo que haya pasado en este episodio no debe afectar a los siguientes episodios, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo miran? Entonces esa es la forma en cómo vamos a recopilar muestras del retorno para estimar estos valores esperados que son los que queremos calcular. Sí, la pregunta es cuál de los dos usar ya en un caso práctico, ¿no? En la práctica, every visit tiende a converger más rápido porque tienes más muestras, pero no es una regla general. Entonces otra vez se vuelve un hiperparámetro que puede uno considerar para afectar sobre todo la velocidad de convergencia de los métodos. También hay uno que es más fácil de programar que el otro. ¿Cuál creen que sea más fácil de programar? El every visit, porque aquí hay que ponerle un if todavía para que si, digamos, ando por aquí, le hago su cálculo solamente si no traigo atrás. Y en el otro siempre hago el cálculo, ¿no? O sea, en el first visit todavía tengo que checar que efectivamente sea un first visit, ¿no? Entonces, de programación es un poquito más complicado, es una línea o unas cuantas líneas más para implementar el first visit. Ya que tengo el puesto aquí, bueno, lo vuelvo a escribir. Más dudas hasta aquí. Bueno, entonces a digamos que a esta función se le conoce como Monte Carlo Prediction. Recuerden que dijimos que el problema de predicción lo definimos como el problema de evaluar una política. El problema de producción es saber qué tan buena es una política. Entonces aquí como entrada tenemos una política, un ambiente, y entonces lo que estamos viendo es cómo evaluar esa política. Y lo que dijimos es que vamos a generar de estos episodios, vamos a recuperar muestras del retorno y esas muestras nos van a servir su promedio para estimar el valor esperado de la recompensa acumulada, que es como está definido el valor de un estado dado una política. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, sin más choro, el algoritmo. Bueno, entonces, es la versión First Visit de Monte Carlo Prediction y lo que queremos es calcular la función de valor que aproxime el valor de una política pi, que es la que queremos evaluar y es la que actúa como entrada de este algoritmo, ¿no? Entonces, este algoritmo en realidad recibe como entrada dos cosas: la política a ser evaluada
y tal vez no como entrada, pero debe tener acceso ¿a qué? ¿A qué, perdón? A los estados o al ambiente. No debe poder tener acceso a alguien que le genere estas cosas que están acá, que son episodios de este proceso, proceso de edición de Markov que está queriendo evaluar. Entonces, tiene una fase de inicialización donde ponemos nuestro valor de la función en valores arbitrarios para todos los estados. Hemos dicho que nos conviene ponerlas en 0. Y aquí hay una estructura de datos que se llama returns, que al principio es una lista vacía de las muestras de return que hemos estado recopilando, ¿no? Entonces esta lista va a ser una por cada uno de los estados. Entonces vamos a tener, este amigo ya casi no pinta. O sea, por cada uno de los estados, desde ese 0 hasta ese cardinalidad del espacio de estados, vamos aquí, o lo que propone el algoritmo, es tener una lista donde vamos a irle metiendo los returns que hayamos visto para ese estado, ¿no? Entonces, originalmente todas esas listas están vacías porque no hemos recopilado ningún return. Entonces, ahora aquí dice loop forever, pero bueno, en realidad no es loop forever. Ahorita ustedes me van a decir por qué cambiaríamos o qué meteríamos como condición de terminación de este loop, ¿no? Pero bueno, ¿dónde? Ahorita vemos. Y bueno, entonces aquí es la parte en la que debemos tener acceso al ambiente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar un episodio. Entonces, dado pi, entonces tenemos nuestro changuito, le metemos pi como política de control, le echamos al ambiente, dejamos que el changuito pelee y luego al final y vemos cómo le fue, ¿no? ¿Cómo le fue? Pues podemos ver la historia del changuito desde el estado inicial hasta el estado final, ¿no? Entonces, aquí está puesta como variables aleatorias, esto es lo que digamos, nos mostrarían cuál fue el primer estado, cuál fue la primera acción, cuál fue la recompensa, y así hasta el final. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso me lo devuelve el ambiente. Por ejemplo, ustedes cuando hagan sus programitas, su simulador, ¿no? Su simulador les revuelve un episodio de cómo le fue al changuito en su ambiente, o si fue un juego de ajedrez, cuáles fueron los movimientos del juego de ajedrez, o lo que sea que fueron. Si fue el Moving Target Defense, cómo movió ahí la cosa, ¿no? Entonces, me devuelve un episodio. ¿Qué voy a hacer ahora? Si tengo ya mi episodio. Exactamente, recuperar mis muestras del retorno. Y entonces lo que voy a hacer es agarrar mi episodio del final hasta el principio y voy a empezar a venir de aquí hacia acá, ¿no? Sumando las recompensas que voy viendo aquí. Cuando me encuentro un estado, como estamos en el caso First Visit, ¿qué voy a hacer? Exactamente, lo que voy a decir, ¿es la primera vez que aparece ST? O en otras palabras, tengo que venir para acá y ver si este estado no salió también al principio. Si no salió también al principio, ¿qué hago? Ya agarro esta muestra y se la voy a poner a ¿quién? Déjeme ponerle aquí para un SI cualquiera, voy a poner mi muestra de G. ¿Están de acuerdo? Ayer vengo de aquí hasta el final, hacia el principio, me encuentro un estado, en mi ejemplito SI. ¿Es la primera vez que aparece SI? O en otras palabras, si SI no aparece también atrás, entonces esta es una muestra de las que estoy buscando, ¿no? Porque estoy en el caso, ¿quién? First Visit. Entonces ahora esta suma de las recompensas de aquí para acá, tal vez atenuadas por gamma, la sumo
y ese valor es el que voy a ponerle aquí como una muestra de mi retorno. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ahí ya acabé? No, efectivamente, puedo seguir todavía hasta el principio para seguir, ¿qué? Recopilando más muestras, ¿no? Ahora me salió SJ, entonces lo que haya salido de acá, entonces a mi SJ le pongo ese otro, el return que vi, ¿no? Y así para cada uno de los estados que hayan aparecido en mi episodio. ¿Sí, sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, tengo G igual a 0, hago un ciclo desde el final hasta el principio, voy actualizando, este es mi valor de return también hasta el final, este es nada más es la expresión de return, ¿no? O sea, es el anterior atenuado por gamma y el actual, ¿no? Esa es la ecuación de return. Y luego, si aparece un ST que no sale al principio, agarro ese valor de G y se lo pongo en mi lista, ¿no? Que es lo que dibujé yo aquí. Y ya. Aquí, de hecho, dice que en este algoritmito, aquí adentro de este loop, calcula el promedio de los retornos que tengo hasta ahí, ¿no? Y ya, ese es todo el policy evaluation o la solución del problema de predicción Monte Carlo. ¿Cómo la ven? Está muy sencilla, ¿no? Pero está fundamentada en lo que hemos estado estudiando hasta ahorita. Nada más es recopilar muestras de la variable aleatoria cuyo valor esperado es el que nos interesa. ¿Qué cambios le harían a esto para hacerlo más eficiente? Ah, bueno, antes. ¿Hasta cuándo? La mente cuando converge, ¿no? ¿Y qué quiere decir que converge? Así es, o sea que las muestras, al recalcular los promedios a partir de estas muestras, el cambio es que el cambio es poquito, ¿no? Entonces igual aquí hay que meterle ese hiperparámetro que es no me acuerdo si le pusimos, no creo, delta, un delta que si teta, ¿va? Bueno, entonces ahorita va a ser teta. O como le queramos poner, o sea, un valor que es nuestro threshold, que si el cambio fue menor que eso para todos los estados, ahí nos quedamos, parados, ¿no? Ese es nuestro criterio de convergencia. ¿Sí? Bueno, ese es nuestro criterio de convergencia. Ahora, ¿qué cambios más harían? Pues uno que de entrada está muy feo es hacerlo así, ¿no? O sea, que me caiga una muestra y volverle a calcular el promedio de todas, ¿no? O sea, seríamos muy malos computólogos y además que nosotros ya vimos eso. ¿Qué haríamos? ¿Por qué cambiarían ese? Por el online, ¿no? Ven que a ver que teníamos un promedio incremental en el que cada muestra recalculamos el promedio, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Lo vimos en los bandidos, ¿no? Entonces ahí podemos, en lugar de calcular otra vez todo el promedio, nada más lo hacemos incremental. Sí, 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 ¿se acuerdan? Pero entonces, pues con esto ya pueden evaluar una política arbitraria si es que tienen un simulador para sacar muestras sobre eso. Entonces, dudas, por favor. Bueno, si no tienen dudas, yo sí. Adelante. Para cada episodio. Buena pregunta. Ahí la pregunta es si en cada de estos evaluamos una política diferente o la misma. ¿Qué piensan? Es la misma política, efectivamente, porque de hecho a lo que estamos buscando es la función de valor de esa política en particular.
Ahora otra vez su pregunta y su curiosidad están puestas en el lugar correcto, porque ya bueno, lo que hemos estado viendo es que no nos interesa o no nos ha interesado evaluar una política por evaluarla, ¿no? Sino como una forma de caminar hacia la política óptima, ¿no? Entonces, si efectivamente en algún lugar en el futuro cercano vamos a ir cambiando la política, ¿no? Que ya me imagino se lo pueden ver, ¿no? ¿Cómo le harían? ¿Qué es lo que sigue inmediatamente? Exactamente, ¿no? O sea, tenemos una evaluación, hacemos policy improvement, ya tenemos una nueva política y la volvemos a evaluar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer y ese es, me parece, el siguiente. Antes vamos a ver un ejemplito. Me quedó una duda. Sí. Entonces, ¿es una política que se va mejorando o es un conjunto de políticas? Ahorita en este caso nada más es una política que vamos a evaluar. O sea, este algoritmo lo único que hace es de evaluador, salud, de, de una política arbitraria. O sea, yo doy una política y él me dice qué tan buena es un ambiente. Ahora, lo que está muy padre aquí y el paso grande de lo que habíamos venido haciendo hasta ahora es que no necesitamos saber absolutamente nada del ambiente. Lo único que, como les decía, tenemos ahí nuestra selva, la selva es bien compleja, ¿no? Y echamos al pobre changuito armado con una política y ya nada más vemos cómo le fue, ¿no? Igual lo rasguñó un león y lo mordió una hiena, quién sabe qué tantas cosas le pasó. Lo que hace este algoritmo es, al final de cuentas, evaluar. O sea, como que revisa su experiencia y decir, mira, aquí te agarré o no, aquí te comiste un plátano. Y ya entonces, esta política con la que equipamos al changuito, podemos saber qué tan buena fue. Y ya, ¿no? Eso es, hasta aquí es lo único que tenemos. Pero si se fijan, no hubo ecuación de Bellman ni nada, ¿no? O sea, la clave fue en identificar que necesitamos o lo que realmente estamos buscando es evaluar un valor esperado y entonces aquí lo que hacemos es generar una maquinaria para obtener muestras sobre ese valor esperado. Y esas muestras, el promedio de esas muestras, la vamos a utilizar como un estimador de ese valor esperado, que es como hemos definido el valor de una política y que es lo que hemos utilizado para saber qué tan buena es, ¿no? Entonces ahorita nada más tenemos una única política arbitraria y es la que alimentamos aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces aquí hay un ejemplito y este es el ejemplito del blackjack. ¿Todos han jugado blackjack? En la baraja española es 21, ¿no? Yo aprendí jugándolo 21, pero bueno, blackjack. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué? Exactamente, o sea, hay dos competidores, ¿no? La casa, o como dijo el señor, ulala, señor francés, el croupier. ¿Cómo se dice entonces? ¿Cómo se dice en español? El repartidor. Bueno, entonces, o sea, hay quien da las cartas, el croupier y el jugador, ¿no? Y entonces, en principio gana el que esté más cerca de 21, ¿no? Y pierdes si te pasas de 21. Entonces, originalmente los dos empiezan con dos cartas, una de ellas está oculta, ¿no? También la del croupier está oculta y entonces el jugador, dependiendo de lo que tiene afuera el croupier y lo que uno sabe que tiene, puede pedir más cartas o plantarse, ¿no? Y bueno, entonces uno quiere, o sea, el jugador le interesa llegar lo más cerca de 21 sin pasarse, luego ya decide en algún momento plantarse
el croupier muestra sus cartas y él también puede, pues, digamos que ganarle al jugador, ¿no? Teniendo un número más cercano a 21 o también perder si es que se pasa, ¿no? Es como una, más o menos. Yo siempre lo había jugado que la casa en el empate gana, pero bueno, este experimento que está aquí es más justo y hay empate, ¿no? O sea, pues se puede ganar, perder o empatar. En el caso de la baraja inglesa, aquí dice que los ases pueden valer 1 u 11. Uno puede escoger qué es lo que valen y a es lo que se refiere. Cuando un as usable es cuando puede valer 1 u 11 y un as no usable es cuando nada más puede valer 1, ¿no? Que es que si lo hacemos 11 se, se pasa. Y bueno, entonces, de hecho hay libros para jugar Blackjack, o sea, con estrategias de cómo jugar, o sea, donde se hace un análisis probabilístico de qué es lo que me conviene dado el juego. Y bueno, porque de hecho nosotros podemos, en este caso, conocer, o sea, es un juego que no es determinista, pero sí conocemos las probabilidades, o sea, sí tenemos un modelo eh, de este ambiente, ¿no? De cómo se comporta el ambiente. Pero bueno, entonces, alternativamente a utilizar a sacar un modelo probabilístico del blackjack, nosotros podríamos programar un simulador. ¿Qué tan fácil o difícil ven programar un simulador de blackjack? En realidad es bastante fácil, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si hacen, que es en este caso en el que las cartas son con reemplazo, en el que si uno, o sea, siempre van entrando al mazo otra vez, pues es muy fácil programar este simulador de Blackjack. Entonces, programar esto es muy sencillo. Y bueno, ahora evaluarlo en Monte Carlo para ver qué tan buena es una política, pues nada más es el programita que teníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, si me dan el simulador de Blackjack, puedo yo evaluar una política y ver qué tan buena es. Bueno, entonces en este caso, las recompensas es uno si gana, menos 1 si pierde y 0 si empata. Entonces, aquí hay dos muestras de cómo fue evaluando la función de valor para una política dada. Aquí es después de 10.000 episodios. Por ejemplo, vemos que para el caso de que hay un as usable, está bien rugosita, ¿no? Para cuando no hay un as usable, ya está más o menos suavecita. Pero bueno, aún en ambos casos, para 500.000 episodios, ya las funciones convergieron a su valor, ¿no? Y bueno, aquí el hecho de que aquí está muy rugosita para el as usable, es porque el caso del as usable es menos común del as no usable. Entonces, hay menos muestras para estos estados de acá. Bueno, ahora también, ¿cuál es el estado? Dijimos. ¿Cuál es el estado de este ambiente? ¿Cómo queda definido? Que es la suma del jugador, cuánto tengo yo de jugador y cuánto está mostrándome el dealer, ¿no? Entonces, a partir de esta información es que el jugador debe decidir si quiere otra carta o ahí se planta, ¿no? Entonces, aquí les digo nada más, es un ejemplo donde utilizando un simulador de Blackjack dadas estas condiciones, lo metemos a nuestro algoritmo Monte Carlo de la diapositiva anterior y podemos tener las funciones de valor, ¿no? El énfasis aquí es que tanto programar el simulador de Blackjack, bueno, primero, programar el simulador de Blackjack es muchísimo más fácil que generar el modelo probabilístico del Blackjack. O sea, es mucho, mucho más fácil, órdenes de magnitud más fácil. Y la otra es que si ya no lo dan, pues evaluar una política nada más es el algoritmo anterior, ¿no? O sea, ya es muy fácil ver qué tan buena es una política. Sí, sí, más o menos, eh, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, sí,
sí lo alcanzan a ver. De hecho, creo que adelante viene una referencia a un libro para jugar Blackjack. Sí. Sí, por aquí en realidad es buena pregunta. O sea, aquí estos estados convergen más lentamente porque son más raros. O sea, en los episodios vamos a tener menos muestras de este conjunto de estados que de este. Entonces, por eso es que estos convergen más. Más que por el número, es porque estos son menos probables que estos. Entonces aparecen menos y entonces necesitamos más episodios para que alcancen a converger. Para que en esencia, pues, digamos, la idea es que los episodios me dan más muestras de este conjunto de estados que de este otro conjunto de estados. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, ahora propiedades, algunas propiedades de esta evaluación Monte Carlo. La primera es que los estimados de cada estado son independientes. O sea, si se fijan, pudiera darse el caso en el que por algún azar del destino, nada más me salen un subconjunto de los estados. Entonces yo podría ya tener estimados muy buenos de esos estados que sí han salido en mis episodios y muy malos de los otros que no han salido, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere con que son independientes. O sea, de hecho, vamos mejorando los estimados de manera independiente cada uno de ellos. ¿Y de qué depende? De que me hayan salido muestras para unos y para otros no. Sí, sí, sí están de acuerdo. O sea, porque cada uno de estos estimados nada más depende de las muestras de ese estado. No hay ninguna interacción con los estimados que haya yo tenido de otros estados distintos. ¿Sí, sí están de acuerdo? Cuando dibujé acá, si yo para este estado SI gané más muestras, este estimado está muy bueno. Y aunque este estimado se haga muy bueno o que converja, yo no le saco provecho a esta información para mejorar los estimados de los demás. Ese es lo que estamos diciendo, que son independientes los estimados que vamos calculando, en este caso de Monte Carlo. ¿Sí? Ahora aquí comienza diciendo que estos métodos no hacen bootstrap, y bueno, eso nos sirve para presentar ese concepto. El concepto de bootstrap se refiere a aquellos métodos en los que yo puedo mejorar mis estimados de otros estados si es que tengo buenos estimados de otro subconjunto distinto. ¿De dónde creen que aparezca eso de poder mejorar estimados de otros estados a partir de tener un buen estimado de aquí? ¿Dónde hemos visto eso? Sí. Voy a repetir desde el principio. En este punto, lo que nos dice es que una propiedad de los métodos Monte Carlo es que la calidad de estos estimados es independiente para cada uno de los estados. ¿Y por qué? Porque este estimado nada más depende de las muestras que yo haya observado en los episodios. Si me cayeron muchas muestras para él, voy a tener un buen estimado de este. Y por ejemplo, si para todos estos no me cayeron muestras, no le puedo sacar provecho a esta información para mejorar esto de acá. Porque lo único que estoy haciendo es calcular estos valores esperados a partir de sus muestras. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos, o a lo que estamos llamando, que estos estimados son independientes. ¿Sí? Independientes con respecto a su cálculo. Ahora, hay un concepto que le llamamos bootstrapping, que se refiere a métodos en los que va a ser posible que otros estados podamos mejorar sus estimados a partir de buenos estimados de un estado distinto.
Eso ya lo hemos visto. Todas las veces que utilizamos la ecuación de Bellman, tanto la normal como la de optimalidad, ¿no? Porque de hecho lo que tenemos es que el valor pi de un estado lo calculamos a partir de nuestro valor, cálculo explícito del valor esperado, pero aquí adentro aparece otro ¿qué? Otro estimado, ¿no? Nos aparecía otro estimado B pi de S'. Entonces eso es bootstrapping, o es un caso de bootstrapping. Estamos sacándole provecho a un valor que está acá para mejorar esto. En el caso Monte Carlo no estamos utilizando bootstrapping, porque nada más estamos utilizando muestras directas de los returns de cada uno de los estados para calcular el valor esperado de cada uno de los estados, ¿no? Entonces, si aquí me salieron un titipuchal, nada más él se beneficia. Cada quien solamente se beneficia de las muestras de él, ¿no? Del return para ese estado. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, bueno, eso podría uno pensar que está mal, pero tiene ventajas. Y la cosa es que podemos hacer una cosa que se llama focusing. ¿A qué le suena? Concentrarse en los estados importantes, ¿no? Si además tenemos cierto control para nuestras, para nuestros episodios, podríamos generar episodios sobre estados que nos interesan. ¿Qué tan factible ven eso? Ese ya sería un paso adelante. Pero aquí, digamos, por ejemplo, en un juego, nosotros siempre podemos comenzar en un estado que nos importa, uno que queremos estudiar, ¿no? O sea, una forma en la que está puesto nuestro tablero. Y entonces sobre él podemos ejecutar un montón y aprender sobre ese estado en particular, ¿no? O sea, podemos hacer focusing sobre estados que nos interesen mucho. Puntos críticos podrían ser, por ejemplo, nuestro fenómeno. Entonces, eso es una ventaja. En el caso, en el contexto sobre todo que dice Claudio, o sea, cuando tenemos un espacio de estados colosalmente grande, si tenemos identificados algunos que nos interesan más, sobre esos podemos enfocarnos para tener buena información sobre ellos. Es lo que dice acá, ¿no? Y bueno, y lo otro que es bueno es que el cómputo para los estados individuales es independiente del tamaño del espacio de estados. Sí, o sea, el costo computacional de los estimados de un estado individual es independiente de qué tantos estados haya en el ambiente. O sea, es independiente del tamaño del espacio de estados. Es lo que me da esa independencia. Que por ejemplo aquí no. O sea, aquí el cálculo de aquí potencialmente puedo meterlos todos. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, en este caso Monte Carlo, ¿qué nos intentará, qué necesitamos estimar en realidad? ¿Funciones de valor de estados o funciones de valor de estados y acciones? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estamos en un caso en el que no sabemos nada acerca de nuestro ambiente, ¿no? En particular, ni siquiera sabemos que si estamos en el estado A y aplicamos una acción, no sabemos qué. Es a dónde vamos a parar, nada más en un estado, no lo sabemos. Entonces, si aspiramos a hacer control con esta información, necesitamos valores Q. No me basta con los valores B, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores Q ya me dice qué tan buenas son las acciones.
Entonces, en realidad, en los métodos Monte Carlo, lo que vamos a muestrear son valores Q. Pero entonces, ¿cómo cambia la cosa? Exactamente. O sea, en realidad, todo queda igual, nada más que en estas, me voy a ir a la implementación como tal, ¿no? Hay que muestrear por pares. Entonces aquí, en lugar de tener muestras estado, voy a tener una lista para tener muestras que estado acción. Y en mi, déjeme poner acá. Entonces, en mi episodio, voy a hacer lo mismo, pero ahora me voy a fijar en quiénes, en pares estados acción, ¿no? Y se vuelve exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? Bueno, pero ahora la cosa se pone difícil. Eh, ¿Qué pasa si tengo una política determinista? Exactamente, ¿no? Va a haber en potencia un chorro de pares estados acción que nunca van a salir, porque es mi política determinista para los estados ya tiene unas acciones que tomar, ¿no? Y todas las otras no, nunca las experimentaríamos, ¿no? ¿Sí, sí están de acuerdo? Que una política determinista nunca voy a poder calcular o nunca voy a poder sacar muestras a los pares estados-acción que no están definidos en la política determinista. ¿Sí, sí lo miran? Aquí hay aquí dice el nombre de la solución, ¿a qué le suena? Así es, lo que dice es que vamos ahora, una forma de resolver eso es forzar el inicio a todos los pares estados-acción. O sea, vamos a comenzar nuestros episodios desde cualquier estado y cualquier acción. Pues con eso garantizamos que al menos al principio todos los estados, ya se enojó, todos los estados, todos los pares estados de acción van a aparecer en nuestras quienes, en nuestros episodios, ¿no? Sí lo miran todos. Entonces es una forma así como muy de fuerza bruta, ¿no? ¿Y por qué necesitamos por qué necesitamos que todos los pares estados acciones salgan? ¿Vale? Porque para evaluarlos, pero digamos, ¿por qué decimos, bueno, no vamos a evaluar todos los pares estado-acción, pero sí vamos a evaluar los pares estado-acción que me interesan, ¿no? Son los de mi política. ¿Por qué no nos conformamos con eso? Porque ya no nos daría pie a mejorarla, ¿no? Sí lo miran todos. O sea, sí voy a poder evaluar parcialmente mi política, que también lo hace él en sus pares estado-acción, pero luego ya no me va a dar oportunidad para mejorarla, ¿no? Porque mejorarla requiere ser greedy contra los valores Q de las otras acciones también, ¿no? Entonces así ya no me lo permitiría, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, entonces, ¿sí queda claro qué es Exploring Starts? Es forzar a mi episodio en empezar en un par estado acción y el resto del episodio, ¿cómo se hace? Ya siguiendo la política, ¿no? Entonces aquí
lo que diría es que esto es fijo con Exploring Starts. O sea, empiezo en un estado de acción, yo he puesto de manera explícita para forzar de que aparecen todos los pares estado-acción, ¿no? Yo lo fuerzo a que inicie de todos los estados y de todas las acciones. ¿Y el resto del episodio cómo se genera? Ya es exactamente, ya siguiendo pi, ¿no? Entonces eso es el Exploring Starts. ¿Sí? Muy bien, ahora entonces, si mi política es estocástica, ¿qué es lo único que necesito? Ahí dice, ¿no? Pero no lo lean y piénsenle. Luego ya lo leen y dicen, sí estaba bien. Bueno, que si ya lo leyeron, ¿qué les hace sentido, no? O sea, si mi política es estocástica, lo único que requiero es que todos los pares de estado de acción tengan probabilidad diferente de 0, y entonces ya eventualmente, o sea, si lo simulo un número suficientemente grande de veces, voy a recibir muestras de todo, ¿no? Ahora, vamos a definir políticas estocásticas diseñadas para que, ¿qué? En las políticas, cuando tenemos políticas, en el contexto que hemos estado trabajando, hemos hablado de que hay una disyuntiva. Una política explota algún conocimiento para controlar y maximizar las funciones objetivo. Pero también nos pueden gustar las políticas que son, ¿qué? Exploradoras, ¿no? O sea, son políticas que me permiten entender la dinámica del ambiente. Entonces, vamos a estudiar políticas que tienen una componente de exploración, o sea, que pueden sacar pares, estados, acciones arbitrarios con el propósito de obtener muestras de ellos y luego eventualmente poder movernos a una mejor política. Entonces, bueno, vamos a tener esas alternativas, ¿no? En el caso de las políticas deterministas, para evaluar todos los valores Q, utilizar esta técnica de Exploring Starts, o tener políticas estocásticas que ellas me generen todos los pares estado-acción para tener muestras de todos los valores Q, y bueno, ellos también me recopilen información para poder generar mejores políticas, ¿no? Pero bueno, si se fijan, como que ya todo va también convergiendo. Y bueno, lo que sigue es hacer Monte Carlo control, pero lo voy a dejar ya para la siguiente vez. Y lo que vamos a hacer es, como dijo Iván, gracias por invitar, no lo encontraba, está aquí, ¿no? Vamos a retomar nuestro framework de Generalized Policy Iteration y vamos a ver cómo Monte Carlo Control cae dentro de ese framework teórico, y bueno, va a servir hasta un repaso más, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a dejarle aquí por ahora porque hicieron exámenes y pueden estar cansados. Yo no hice examen y estoy cansado. Entonces, nos vemos la próxima vez.